Libro primero de Timoteo, capítulo 6, verso 11. Vamos a considerar un par de versos como base. Dice: pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor y la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha, sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Quiero en este día aprovechar para dar a conocer algunas de las cosas que últimamente se está hablando mucho dentro de las diferentes denominaciones, especialmente dentro de las denominaciones históricas, que es justamente con la cual nosotros trabajamos, Iglesia Reformada en América. Por esa razón tengo una parte escrita aquí y otra parte escrita acá, y vamos a tener también presentación de PowerPoint. Yo voy a tratar de presentar en una manera breve lo que realmente me llevó a mí 3 días aprender, y después unos 5 o 6 días estudiarlo, y unos 8 días leer el libro y todas esas cosas. O sea, trataré de sintetizar lo más que pueda, pero trataremos de aprender. Esto que yo he hecho es una especie de un reporte de un libro que se llama un freezing move. Eso quiere decir un movimiento anticongelante. Cuando hablamos de un movimiento anticongelante, probablemente usted piense en su refrigerador. En buen mexicano se le llama la refri. Entonces, un movimiento anticongelante nos habla de que hay iglesias que están congeladas, y eso lo sabemos, y hay otras que no quieren quedarse congeladas, sino que quieren salir hacia adelante. Y vamos a tratar de descubrir cómo se sale del congelamiento. En la aurora del tercer milenio, 2 tipos de iglesias llenan el territorio occidental: aquellas que están estancadas y aquellas que no están estancadas. La mayoría de las congregaciones protestantes están estancadas en la burla y fango de sus instituciones, con poco o ningún movimiento que se una con Jesucristo en misión. Nosotros, Dios nos ha llamado a que seamos el agente misionero que lleva la palabra. Para ellos, fidelidad quiere decir soportar su iglesia y mantenerla abierta. Para ellos, ser fieles a la misión dada por Dios debe de ser liberado de su antes. Para que ellos puedan cumplir, deben de ser liberados de su esclavitud y sus instituciones para vivir para otros en el campo misionero, libertados para vivir en un mundo en un constante cambio. Con esta introducción comienza el autor su viaje desafiante. El lector inquisitivo, sediento de soluciones para traer cambios a su iglesia o denominación, aquí plasma en cada página una parte más de su visión de cómo funcionará la iglesia postmoderna. Lo que vamos a tratar entonces es de la iglesia postmoderna. Se ha preguntado que cuándo comenzó la era postmoderna, o la época, no, más bien la era postmoderna, y nadie sabe decir con exactitud cuándo fue que comenzó, pero lo que sí sabemos es que la moderna ya se quedó atrás y estamos ahora en una época postmoderna donde las cosas como que están dando un giro sin que uno se dé cuenta. Hoy día encontramos iglesias que están trabajando completamente diferente a lo que se trabajó 20 o 30 años atrás. Tenemos iglesias que no les interesa tener una estructura, un templo. Tenemos iglesias que lo que quieren es dar un servicio debajo de un árbol o hacer algo. Gracias, hermano Andrés. Sabía que estaba equivocado. Bueno, tenemos iglesias entonces
que realmente quieren como salirse del molde antiguo que tenían de iglesia. Y por esa razón llamamos la iglesia postmoderna. Hay un hombre que escribe un libro que se llama Hill Elson, y es el que escribe el libro de Unfreezing Move. Y yo voy a tratar de hacer una presentación del libro entero en el tiempo que tenemos aquí. Así que vamos a ver cuando comienza la presentación allá al frente. La iglesia postmoderna. ¿Qué es la iglesia postmoderna? Como le dije anteriormente, la iglesia postmoderna no sabemos decir cuándo comenzó, pero sí sabemos que no hace mucho tiempo que comenzó el movimiento postmoderno, y tenemos que enfrentar las situaciones ahora de una manera completamente, aleluya, es demasiada tecnología. Esto es postmoderno. Amén. Un reporte del pulso tomado en San Simon Island, Georgia, con el doctor Thomas Bandy, y la lectura del libro Unfreezing Move por Hill Son. Bueno, ¿quién es Thomas Bandy? Thomas Bandy es uno de los, diríamos, es un ejecutivo de la iglesia United Church of Christ de Canadá. Tenemos el caso de que la iglesia United Church de Canadá sufrió una división hace como unos 18 o quizás menos tiempo, unos 15 años, por el asunto de los homosexuales. Entonces hubo una división, y este hombre fue usado por Dios para llevar a cabo una tarea de reconciliación dentro de aquella gente que realmente estaban intencionalmente buscando el nombre del Señor y la unción del Espíritu. Entonces, él tiene una manera de pensar un poco diferente a lo que muchos de nosotros hoy día quizás pensamos de lo que es una iglesia. Pero vamos a ver. Dice Andrés que le dé aquí. Según Bandy, dice que hay dos tipos de iglesia. ¿Cuántos tipos de iglesia? Dos tipos de iglesia. Pentecostalmente hablando, nosotros diríamos que hay dos tipos de cristianos, ¿verdad que sí? Bueno, que tenemos una iglesia pentecostal. Pero bueno, se dice que hay un cristiano carnal y otro que es espiritual. Bíblicamente hay un solo tipo de cristiano. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Hay dos tipos de iglesias, dice. Las iglesias que están estancadas, y segundo, las iglesias que no están en estancamiento. Yo creo que eso no es nuevo para nosotros. Conocemos iglesias que tienen 20 años con 10 miembros y no pasan de ahí. Conocemos otras que comenzaron hace un año y tienen 30, 40, 50, 60, 70 personas. Entonces, son iglesias que están en crecimiento. Otras iglesias están estancadas, y vamos a ver por qué razón pasan esas cosas. Dos iglesias, volvemos a lo mismo. Estancada, la iglesia estancada, la señal de la iglesia estancada es esta: son preservadoras de los edificios, manteniendo la política de la denominación, protegiendo las oficinas o la oficina. La membresía es una membresía privilegiada. O sea, usted ser miembro, si usted de la iglesia estancada, ser miembro de la iglesia, de la denominación, es un alto privilegio. Bueno, continuamos. Entonces, por último, dice que la señal es que están soportando la denominación. Apunta acá. Se quedó soportando la denominación. Apunta acá. Sí, ya sé que tengo que mirar para allá, pero tengo que leer para acá. No, apuntar. Apunta acá. Oh, el que apunte para allá. Ok. Cuidado de la gente. Cuando hablamos de cuidar a la gente, yo creo que en las iglesias nosotros no tenemos que preocuparnos por cuidar a la gente, porque el Espíritu Santo se encarga de ese trabajo. Entonces, las iglesias que están libres de estancamiento, estas son las señales. Dice que apunten para allá.
tampoco pasa nada. Ok. Vamos haciendo una comparación. La primera, preservando la membresía, los edificios. Entonces, las iglesias que no están en estancamiento están con Jesús. ¿Cuál de las dos están mejores? Bueno, después, segundo, manteniendo la política, desarrollando misiones. Las iglesias que están no estancadas están desarrollando misiones. Protegiendo la membresía, protegiendo las oficinas, muriendo al mundo. Están las iglesias que no están en estancamiento. Protegiendo la membresía privilegiada, una membresía privilegiada. Entonces, la señal de una iglesia que no está en estancamiento es sirviendo como señal. Dios nos llamó para que seamos siervos. Y cuando no estamos trabajando como siervos, algo anda mal. Entonces seguimos. Soportando la denominación que dice la iglesia saludable. Nosotros vamos de viaje con Cristo. Cuidando de la gente. La iglesia saludable dice, nosotros estamos transformando a la gente con el poder del Espíritu Santo. ¿Estamos? Seguimos funcionando. ¿El secreto cuál es? La señal que el secreto para el cambio profundo e invocativo es la liberación del sistema. Cuando hablamos de liberación del sistema, nos encontramos con muchos problemas. Porque en inglés hay una frase que se llama los gatekeepers, que son aquella gente que no quieren. En buen argentino se dice que son como el perro del hortelano. Y usted dice, ¿por qué? Porque el perro del hortelano cuida las hortalizas, pero no come hortalizas. Entonces, ni hacen ni dejan hacer, dicen en Santo Domingo, República Dominicana. Entonces, esto es lo que sucede, que es necesario que una iglesia que está, digamos, sometida a un sistema, cambie y se libere del sistema para que pueda crecer. El sistema trabaja de acuerdo al pensamiento de la persona en poder o sus actitudes en la congregación. No de la congregación solo. Se debe pensar de esta manera. Tiene que haber algo más que esto. Iglesia, cuando usted ve que la iglesia se estanca, tiene que pensarse eso. Tiene que haber algo más que esto. Esa es una actitud de una persona que no está conforme. Algo tiene que haber más que esto. ¿Cómo es posible que seguimos la misma rutina y la misma rutina? Tiene que haber algo más que esto. ¿Quién está en el control de la iglesia? ¿Está el pastor? ¿Están los diáconos? ¿Están los ancianos? ¿Quién está en el control? En el control de la iglesia debe de estar ¿quién? El Espíritu Santo, Cristo a través del Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestro propósito? Es otra pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuál es nuestro propósito? Como cristianos en la iglesia, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Y yo creo que ese es un desafío a cada uno de nosotros. Si nosotros vemos que las cosas no están marchando, tenemos que ir en ayuno y oración y pedirle al Señor cómo podemos hacerlo mejor. Y el Señor nos va a decir cómo lo podemos hacer mejor. Bueno, el hermano presenta 5 grupos. Y dentro de esos 5 grupos, vamos a ver uno por uno. Los que toman decisiones son gente controladores que están en la cima. Piense por un momento. Los que toman decisiones son gente controladores que están en la cima. Eso me indica que la iglesia no tiene participación, sino solamente los controladores. Ese es el número 1. El número 2, ya veremos cuánto sale. Lo hago manualmente. Ok. Los hacedores, o más bien obreros, ellos llevan ministerio por lo general no elegido. Se trabaja por sentido de responsabilidad. Cuando a usted se le da un cargo en la iglesia, ¿usted trabaja porque cree que está haciendo la obra de Dios
o por el sentido de la responsabilidad? Si usted está trabajando por el sentido de la responsabilidad, renuncia a eso. Porque usted tiene que saber que lo mínimo que usted hace en la iglesia no lo hace por la responsabilidad que usted está desempeñando, sino porque le está sirviendo a Dios. Es lo importante. Siga. 3. Ignorados. O sea, recuerden que son 5 grupos. Los ignorados. Dice que este grupo puede ser una mina de oro de talento escondido dentro de las iglesias, que se trabaja nada más lo que tienen el sentido de la responsabilidad, y los que están arriba están los ignorados. Y esa gente, dice el autor, que son una mina de oro, o sea, talentos escondidos que la gente no conoce. Y el próximo dice, el número 4, los soñadores. Ahí se parece mucho a una persona que yo conozco. Los soñadores, estos son los que tienen tendencias a visionar sin importar a qué tienen que moverse a una esfera superior. Yo creo que si nosotros no podemos soñar, no podremos visionar. Y si no podemos visionar, la iglesia no va para ningún lugar. Hay gente que son buenos para mantener una iglesia, no se le va a nadie, pero tampoco se convierte en nadie. Sí, conocemos mucho, tenemos mucha gente así en la denominación. Son buenos para mantener la iglesia, pero más de ahí no pasa. ¿Cuánto hace que usted bautizó el último? Bueno, hace 5 años que bautizamos uno. ¿Y cuánto ha enterrado? He enterrado 7. Hágame el favor. Número 5 dice, grupo número 5, líderes. Estos van más allá de los títulos a aquellos que producen movimiento. O sea, cuando se habla de líderes, no se está hablando de los doctores, no se está hablando de los reverendos, no se está hablando de los licenciados, no se está hablando de los PhD, no se está hablando de ninguna de esas cosas. Hay gente que son líderes y no tienen ningún título. Y el líder se conoce. Yo voy a hacer alusión a una persona que ustedes conocen, el hermano Andrés. El hermano Andrés es el segundo de sus hermanos. Son como 19, yo creo. Paquete. Son 9, ¿no, Andrés? 9. Jesús Serrano, que ustedes conocen, es su hermano. Y es el mayor. Debía ser el paladín. Pero de que yo conozco a Andrés, desde que tenía 13 años, en él se veía algo diferente. Era líder. Y ahí están todos los hermanos, el papá y la vieja y todo el mundo. Andrés, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Porque él es el líder. Yo tengo 5 hijos y el líder que yo tengo es la más pequeña. Esa usted le dice, queremos hacer tal y tal cosa, y dice, no, que hay que hacer esto. Son líderes innatos. No estudian para eso. Dios le da eso. Ahora lo que hace es que se capacitan para servir. Entonces, vamos a repetir los 5 puntos. Los que toman decisión, es un primer grupo. Segundo, los hacedores o más bien obreros. Tercero, los ignorados. Cuarto, los soñadores. Y quinto, los líderes. Nosotros andamos buscando líderes y esos líderes están aquí en la iglesia. Andamos buscando líderes. Tenemos que abrir 50 iglesias. Nos hemos propuesto abrir 50 iglesias dentro de los próximos 10 años. ¿Y sabe qué? Muchos de ustedes van a ser los pastores, muchos de ustedes van a ser los líderes de esas iglesias. Sigue el próximo, entonces el grupo, él lo divide en 5 grupos. Entonces también lo divide las iglesias en 4 cuadrantes. Y el primer cuadrante dice, presenta el primer cuadrante, la figura número 1, de esta manera. Sigue. Esa es la figura del primer cuadrante. Una iglesia que está en el primer cuadrante, según el hermano Gandhi, son aquellas iglesias que tienen reglas, donde están los controles, donde está la centralización y donde están los de arriba y los de abajo. O sea, hay 2 grupos: los que están arriba, que generalmente son los que mandan, y los que están abajo, que son a los que mandan. En buen dominicano se dice que el que no sirve para matar, sirve para que lo maten. Pero para algo sirve, ¿no? Entonces hay 2 grupos. Unos son los que matan y otros los que se dejan matar. En la figura número 2
es el primero. Piense que esa esfera, usted ve ahí, está dividida en 4 cuadrantes. Lo que sucede es que en mi presentación no ando con ella y yo tuve que inventarme una rápida noche. La figura número 2. Dentro de eso se presenta entonces lo que se llama la confusión, la inseguridad y el conflicto. Cuando una iglesia está en el asunto de la figura número 1, se presenta confusión, inseguridad y conflicto. ¿Usted conoce alguna iglesia así? Donde hay tantas reglas, donde hay tantos controles, donde hay tanta centralización, donde los de arriba son los que mandan y los de abajo pues reciben la orden. Entonces hay confusión, hay inseguridad y hay conflicto. Y sigue diciendo la esfera la figura número 3 de la siguiente manera. La figura número 3, cuadrante número 3, dice: permisión, descentralización, los de arriba y los de abajo invitan. O sea, la mitad de la esfera habla de los asuntos negativos. Pero si la iglesia quiere moverse, es necesario que vaya girando así en sentido como el reloj y comience entonces a haber permisión, descentralización. Los de arriba y los de abajo tienen que invitar para que haya entonces crecimiento y envío. La figura número 4. Aquí dice: los 3 elementos son balance, reconstrucción y cambio de aire. Balance, reconstrucción y cambio de aire. ¿Cuántos de nosotros necesitaremos un cambio de aire? Se dice, como que se dice en términos más populares, un cambio de sangre, sangre nueva. Por eso los cambios a veces son buenos, porque en los cambios hay nuevas ideas, hay una dinámica diferente. Y déjenle seguimiento, hermanos, porque cuando viene a ver, pues nosotros amanecemos en esto. Estos son, de acuerdo a Marty, en la manera en que se divide una iglesia. La primera figura habla de las reglas, los controles, la centralización, los de arriba y los de abajo. Sigue produciendo eso confusión, inseguridad y conflicto. Pero si la iglesia quiere cambiar de ese estatus, es necesario que se comience a dar permisión. ¿Permisión a qué? ¿Al pecado? No, de ninguna manera. Permisión a aquella gente que cometen errores a veces hablando aquí al frente. Dale chance, porque nunca se van a desarrollar si no se le da la oportunidad. Tiene que haber permisión. Los hermanos que no saben cantar, un día tienen que venir a cantar, para que la gente o se ría o ore por él. ¿Entienden? Entonces eso es lo que se llama la permisión. Después viene la descentralización. Cuando hablamos de descentralización, lamentablemente, hermano, yo trabajo en el sistema y trabajo como nivel 3 de la Iglesia Reformada en América, y soy parte del sistema fuerte de arriba. Y esto nos lo dieron a nosotros, a todos los directores, para que nos demos cuenta en qué camino estamos caminando. Y cuando se habló de la descentralización, la gente se agarraba los cabellos nada más y decía: bueno, estoy casi perdiendo mi trabajo. Pero si es para que la obra de Dios crezca, que se descentralice lo que sea, lo que queremos es que la obra crezca. Entonces, descentralización, los de arriba y los de abajo tienen que unirse a trabajar e invitar a otros a ser partícipes del crecimiento de la iglesia. El crecimiento y el envío va a venir cuando haya un cambio de actitud. Entonces, los 3 elementos son el balance. Para una permisión tiene que haber un balance. No vaya a ser cosas que usted le dé la oportunidad a todo el que venga y cuando viene a ver se convierte en una gallera. Bueno, reconstrucción. Las cosas que no andan bien es necesario que se reconstruyan. Y después cambio de aire. Si el ambiente que nosotros tenemos es un ambiente, por ejemplo, hostil, es un ambiente que no nos da buen resultado, cambiemos de ambiente. Yo he ido a varias iglesias de las nuestras que son catedrales, son una iglesia inmensa,
piensa, mi hermano. Y cuando la gente entra allí a aquella iglesia y dice amén, se oye aquello que dice amén, porque como que hay un eco. Entonces la gente, entran 10 o 12 personas a esa iglesia, y cuando entran 10 o 12 personas y dicen, ¿cuántos dicen amén? Uno dice amén allá, otro allá, otro allá, otro allá, y la gente dice, yo no puedo quedarme en esta iglesia. ¿Cómo se puede quedar en esa iglesia si se siente que está solo? Una catedral para 1500 gente y hay 10 personas. Pues lo mejorcito es reunirlo en el comedor, comerse una pizza y hablar de la palabra de Dios. Porque tiene que haber cambio de ambiente, tiene que haber un aire diferente para que la gente se sienta cómoda en Dios y podamos crecer. Pero bueno, eso no es problema. Seguimos. Antes de pensar en el cuadrante número 1, debo preguntarme. Cuadrante número 1, recuérdense, antes de que pasemos del cuadrante número 1, debo preguntarme. ¿Estoy yo claro en cuanto a lo que Dios quiere que yo haga? Porque aunque damos el mal, también damos la medicina. ¿Estoy yo claro en cuanto a lo que Dios quiere que yo haga? Y lo segundo, ¿cuál es? Es mi llamado para un sufrimiento mayor. ¿Cuán interesado estoy yo de transformar esta congregación? Se me vaya tan rápido. Es mi llamado para un sufrimiento mayor. Por ahí hay una iglesia que dice que pare de sufrir. El sufrimiento es necesario, pero no es nuestro común denominador. Jesucristo vino para liberarnos a nosotros de todas las cosas que nos impiden sentirnos felices. Así que podemos sufrir, pero ese no es nuestro común denominador. Entonces, aquella gente que dice que tienen que sufrir y sufrir y sufrir, están tomando la cruz de Cristo, lo que Cristo llevó. ¿Cuán interesado estoy yo en transformar mi congregación? Esa es una pregunta que debemos hacer. ¿Cuán interesado estoy yo en transformar mi congregación? ¿Está usted interesado en transformar su congregación? Seguimos entonces. El camino que se quiere después de esta presentación es que la iglesia está de la espera número 2. Continúen. Algunos hacedores u obreros se convierten en soñadores. Recuérdense bien de la esfera, la parte número 2. Algunos hacedores o obreros se convierten en soñadores. ¿Es bueno soñar? ¿Sí o no? Es bueno soñar. Y donde no hay sueño, no hay visión. Y donde no hay visión, no hay progreso. Entonces, a mayor número de soñadores, mayor es la confusión. ¿Es buena la confusión? Sí, es buena. En este caso, sí. Porque una iglesia que se está muriendo, si se arma una confusión de soñadores que dicen que esta iglesia no se puede quedar así, es buena. Es como cuando usted dice, tenemos un problema muy grande en la iglesia, y le pregunta, ¿y cuál es el problema? Que no cabe la gente. Es un problema, pero es bueno. Entonces, en el caso de los soñadores que comienzan a despertar dentro de la iglesia, la confusión que se forma es buena. Porque los que no son llamados de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Van a abandonar. Y entonces van a subir los que son de Dios. A mayor confusión, mayor deseo de los controladores de querer controlar. Ahí es que se sabe. Y usted ve que la gente está en la cuerda floja. Es que si suelto aquí, se sube el otro y cuantas cuestiones. Entonces, llegará un momento en que el controlador dice, no puedo más, y yo abandono esto y me voy. Y entonces la iglesia respira paz y crece. Continuamos. La clave de la transformación: inflar el descontento. Por favor, no hagan eso en su iglesia. Que esta es una iglesia que está creciendo. Pero si esta iglesia no estuviese creciendo, lo bueno sería que los soñadores inflen el descontento, en el sentido de que esto no se puede quedar así, esto tiene que cambiar, y tiene que hablarse de que se necesitan cambios. Entonces, emplear tiempo con los soñadores
Una de las cosas que nosotros hacemos en el liderazgo que Dios nos ha puesto es emplear tiempo con los soñadores. A mí van gente y me dicen, ay hermano, que yo quiero levantar una iglesia. ¿A dónde? Quiero abrirla ahí donde se cayeron las 2 torres. Pues, bueno, venga, cuénteme su sueño, hágame partícipe de su sueño. Y dice, mire, si yo tuviera $2 millones, yo comienzo esa iglesia allí y esto y que lo otro. Ya yo sé que el sueño no va a ir muy lejos, porque $2 millones para abrir